Jesús es el santo que nos santifica. El Señor Jesús no solo perdona nuestros pecados o nos justifica, Él también transforma nuestra vida. Él nos santifica con el poder de su Espíritu Santo y con su palabra. No importa que tanto estés luchando con algún mal hábito o alguna debilidad, tu vida puede ser transformada. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Hoy terminamos esta serie de Esdras. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús. Cada día vemos un capítulo de Escritura viendo al número 1 a nuestro Señor Jesucristo. Vamos con Esdras capítulo 10. Por favor, tome un minutito para haber leído Esdras 10. Téngalo frente a usted para un mejor provecho de este mensaje. Y recuerde que a partir de mañana continuamos con el Evangelio de Juan. Vamos con un capítulo diario, así que prepárese. Durante este mes, Juan tiene 21 capítulos, así que dentro de este mes vamos a terminar Esdras y Juan. Pero hoy vamos con Esdras capítulo 10. Recuerde que poniendo nuestra mirada en Jesús, estamos permaneciendo en Él. Eso le decía Jesús a sus discípulos: permaneced en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Necesitamos permanecer en el Señor y una buena forma es a través de su palabra, viendo a Jesús en toda la Escritura. Él así enseñó que todas las Escrituras nos hablan de Él. Así que sin más, veamos a Jesús en Esdras 10. Bueno, aquí en Esdras 10 sobresale la santificación del pueblo de Dios. Esdras fue enviado al remanente de Israel para que ellos fueran santificados de esos pecados en los que se habían vuelto a enredar, se habían vuelto a unir con mujeres extranjeras que los estaban desviando en pos de otros dioses y en pos de la idolatría, alejándolos de Jehová. Así que Esdras es enviado para renovar ese antiguo pacto. Recordemos que aquí están ellos, digámoslo así, en desventaja porque están bajo el antiguo pacto. Cristo todavía no se ha manifestado plenamente, solo tenían profecías que iba a venir el Mesías y a través del sistema de sacrificios se le anunciaba, pero no tenían ellos la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo que usted y yo tenemos hoy bajo el nuevo pacto. Pero veamos cómo ya se anunciaba a Cristo desde el antiguo pacto. Vea Esdras 10:1, lea conmigo, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, oiga, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Estos representan hoy en día la iglesia que se juntó a Cristo, ¿verdad? Una muy grande multitud, hombres, mujeres y niños, igual que la iglesia. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, oiga, aún hay esperanza para Israel. Estas palabras resuenan hoy en la iglesia de Cristo. Reconocemos que hemos pecado, pero tenemos esperanza en el sacrificio de Jesús. Démosle gracias a Jesús porque gracias a su sacrificio, a su intercesión por nosotros, usted y yo tenemos perdón y esperanza de una vida transformada. Dice Secanías, aún hay esperanza para Israel. En Cristo Jesús siempre hay esperanza. Mire el 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Esto de hagamos pacto solo es que estaban renovando o estaban volviendo al antiguo pacto, al pacto de la ley. Ahí el mismo Secanías lo menciona claramente, conforme al consejo de mi Señor, hagamos, dice, conforme a la ley. Hagamos pacto, renovemos el pacto de la ley. Quiero decirle, hermano, que a pesar que en la ley había una transformación, solo era temporal, solo era superficial. Tarde o temprano el pueblo se volvió a desviar. Esta es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Vez tras vez hacían su mejor esfuerzo por volver a los caminos del Señor, pero al poco tiempo se volvían a desviar. Es de más, si Cristo Jesús no transforma el corazón, si Él no nos cambia de dentro para afuera, si no nacemos de nuevo, tarde o temprano usted y yo seríamos igual que el pueblo de Israel. El hombre sin Cristo no tiene esperanza. Pero gracias a Jesús, el santo que nos santifica, mire, en Él tenemos perdón de nuestros pecados, pero también tenemos una santificación. Él nos transforma, Él nos regenera de adentro para afuera. Somos transformados. ¿A dónde se ve Cristo aquí en Esdras 10? Él es ese santo que nos santifica, pero Él también es ese sacrificio que nos justifica. Mire el 19, por favor, Esdras 10, 19. Estamos en la recta final. Dice, y dieron su mano en promesa que despedirían sus mujeres. Ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Hubo una ofrenda por el pecado. Hubo un carnero inocente que derramó su sangre y pagó por los pecados. Y luego hubo una transformación. Bajo el antiguo pacto,
era una transformación temporal. Hoy, bajo el nuevo pacto, usted y yo no tenemos la sangre de corderos o de machos cabríos, tenemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es ese sacrificio que nos ha traído perdón y nos da el Espíritu Santo que nos trae una transformación profunda, plena, permanente. Hoy en Cristo Jesús hay esperanza para el pecador y podemos ser transformados. ¿Cómo se aplica este mensaje de Esdras 10? Número 1, pues busque la llenura del Espíritu Santo. En el antiguo pacto volvían a su pecado porque no tenían al Espíritu Santo que renovaba su mente y sus corazones con la palabra de Dios. Hoy usted y yo tenemos estos medios de gracia, tenemos la llenura del Espíritu, tenemos la palabra, tenemos nuestra congregación, tenemos la iglesia, podemos ocuparnos en las cosas de Dios. Cuando usted ocupa su mente con la palabra, viendo a Jesús todos los días, su mirada está puesta en Jesús y no en las cosas de este mundo o en sí mismo, sino que en el centro de su vida está Cristo Jesús, su vida va a ser transformada porque es una promesa. Él dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él dice que el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también hará. El mismo Dios que te llamó a que fueras salvo, reconciliado por su sacrificio, Él mismo va a perfeccionar su obra de santificación en ti. Pero busca la llenura del Espíritu. Pasa tiempo en la presencia de Dios, adorándole con cantos, pidiéndole que te llene de su poder para salir a enfrentar el mundo con ese respaldo, con esa sabiduría, lleno de la palabra del Señor, con esa fe, con ese escudo, con esa coraza, con la armadura de Dios. Dice la palabra, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. A partir de Pentecostés, los creyentes tenemos la plenitud del Espíritu, pero debemos procurar andar en el Espíritu para tener victoria sobre la carne. Estos israelitas, ahí puede leer usted el resto de Esdras 10, se menciona hasta los nombres de los que se habían desviado, uniéndose con mujeres extranjeras, cayendo en esta idolatría, en ese pecado sexual. Temporalmente enderezaron sus pasos, pero al poco tiempo narra la Biblia que se volvieron a desviar. Era necesario que viniera Cristo y hoy usted ya lo tenemos. Procuremos ese Espíritu Santo, esa llenura que Cristo Jesús nos da cuando buscamos su presencia en oración. No falte a sus cultos, alábelo con los hermanos, alábelo en su casa, tenga ese tiempo devocional viendo a Cristo en las Escrituras todos los días, permanezca, persevere en Él. Y número 2, procure activamente huir del pecado. El Señor Jesús dice que tenemos que cortar con todo aquello que nos es ocasión de caer. No podemos decir, Señor Jesús, santifícame mientras yo me mantengo en los caminos del pecado, sino que debo de apartarme. Aquí se requirió que estos hombres fueran valientes y se comprometieran delante de Dios a cortar esa relación con esas mujeres extranjeras. En algunos casos hasta ya les habían dado hijos y tuvieron que despedir a estas mujeres porque mientras hubiera un vínculo de cariño, de tiempo, de confianza, estas mujeres iban a desviar su corazón. No nos creamos Superman. Usted y yo no somos superhombres. Sansón, un hombre fuerte que podía con miles de filisteos, cayó, sucumbió a esta tentación. Salomón, un hombre sabio, nadie como él en sabiduría, humanamente hablando, pero sucumbió y estas mujeres desviaron su corazón en pos de otros dioses. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue arrastrado por la tentación y tuvo graves consecuencias en su vida. Por eso usted y yo no nos creamos superhombres. La Biblia dice, huid de la fornicación. No dice que nos quedemos a luchar. Tenemos que huir como José huyó cuando aquella mujer asió de él y se quedó con su ropa en sus manos. Así usted y yo tenemos que huir de las pasiones juveniles, huir de la fornicación, pedirle al Señor que nos llene del Espíritu y nos dé la fuerza, pero huya si hay algo que sea ocasión de caer. Y no me refiero solamente al área sexual o a la lujuria. Probablemente estamos luchando con una adicción. Probablemente hay malas amistades que nos llevan a caer en un antiguo estilo de vida del viejo hombre, pero necesitamos huir. Un corte radical es lo que dice la palabra, es lo que dice el Señor Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Está haciendo una exageración para ilustrar cómo tenemos que ser radicales en tomar decisiones de apartarnos de todo aquello que nos lleva a caer. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el santo que nos santifica.